Gracias por continuar con nosotros. Es viernes, es fin de semana. Por favor, anticipe su salida y maneje con precaución debido a que este viernes amaneció lloviendo en la capital del país y se registran encharcamientos en diversos puntos de la ciudad. El Servicio Meteorológico Nacional informó que se prevé que continúe el mal clima debido a la combinación de un canal de baja presión al interior del país. A partir de este viernes, el hoy no circula, regresa a la normalidad con la entrada en vigor de la norma emergente de verificación vehicular en la capital y los estados de México, Puebla, Morelos, Tlaxcala e Hidalgo. Los vehículos con holograma 00 y 0 vuelven a transitar diariamente, incluyendo los sábados. Y bien, con el nuevo ordenamiento, las motocicletas quedan exentas de la verificación vehicular. Esto lo informó el coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, Martín Gutiérrez Lacayo. Y también a partir de este día se reanuda el cobro del pasaje con las tarifas establecidas en los sistemas M1, antes RTP, trolebús y tren ligero. La Secretaría de Movilidad informó que durante los 87 días que estuvo vigente el programa Hoy no circula ampliado, el gobierno capitalino apoyó con aproximadamente 56 millones de viajes gratuitos a la ciudadanía. Y a partir de hoy hasta el próximo domingo, como parte de la estrategia Efecto Verde, se realiza el evento Gran Huerto en tu casa, esto en la explanada del Zócalo capitalino. Lo que se busca es promover el autoconsumo y el cultivo de alimentos saludables en la Ciudad de México. De acuerdo con el último reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire en estos momentos es regular al registrarse 65 puntos en la delegación Venustiano Carranza. El dólar se vende este viernes en 18 pesos con 63 centavos en las casas de cambio que se ubican en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En los bancos se vende en 18 pesos con 65 centavos. Bien, hasta aquí el corte informativo. Antes de ir al reporte vial, lo invito a escuchar nuestra transmisión por frecuencia CDMX a través de www.capital21.df.gov.mx/radio y a mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, las cuales aparecen en este momento en su pantalla.